¿Alguna vez te ha pasado que ella te miró, pero ya no te vio de la misma forma? No fue desprecio. Tampoco fue distancia física. Fue algo más silencioso, más sutil, como si tus palabras ya no tuvieran el peso de antes. Después de los 50, muchos hombres sienten ese cambio. De pronto, los buenos días, preciosa, ya no iluminan su rostro. Los te ves muy bien se pierden en el aire. Y uno se pregunta, ¿qué falló? Hoy no vengo a hablarte de fórmulas vacías ni de técnicas de seducción modernas. Vengo a compartir contigo 3 frases profundamente humanas, nacidas de la observación, de la experiencia y del silencio. Palabras que no buscan impresionar, sino revelar que estás presente, que sabes ver lo que otros no notan. Este video es para ti, hombre que ha vivido, que ya no quiere gritar para ser escuchado, sino aprender a hablar con verdad. Y si alguna vez sentiste que dijiste algo, pero no tocó su alma, entonces este mensaje puede cambiar todo. Te invito a que escribas en los comentarios, ahora sé cuándo hablar, y si este contenido resuena contigo, dale like, suscríbete y activa la campana para seguir explorando juntos el camino del hombre sereno. Hay una edad en la que uno empieza a notar los silencios. No los incómodos, no los que duelen, sino esos silencios donde antes había sonrisas. Donde antes ella respondía con brillo en los ojos, ahora hay una pausa. Un gracias seco. Un cambio de tema. Y uno, como hombre, se queda pensando, ¿en qué momento lo que digo dejó de importar? ¿Por qué mis palabras ya no llegan? Después de los 50, cuando los hijos ya crecieron, cuando el trabajo dejó de ser lucha y empezó a ser costumbre, el vínculo con la mujer que amamos también cambia. Y si no aprendemos a mirar con otros ojos, a hablar con otro corazón, todo lo que digamos empezará a sonar vacío. Como esas flores que se marchitan al segundo día. Como esas frases de buenos días que ella ha escuchado 1000 veces sin sentir nada. La mayoría de nosotros crecimos creyendo que un buen cumplido abría el corazón de una mujer. Qué guapa estás, qué bien luces hoy, me encanta tu sonrisa. Y sí, en algún momento funcionó. Pero con el paso del tiempo, esos halagos se convirtieron en ruido de fondo. Palabras que suenan bien, pero que no dicen nada. Porque no hablan de ella. No de verdad. Hablan de lo que vemos, no de lo que notamos. Y una mujer, sobre todo una mujer madura, lo percibe con una claridad que a veces asusta. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Lo mismo pasa con las palabras. No es lo que dices, sino desde donde lo dices. Y a esta edad, un hombre ya debería haber aprendido que no se trata de decir más, sino de decir mejor. De decir menos, pero con verdad. Con peso. Con alma. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces le has dicho a una mujer que linda te ves sin mirar realmente si estaba cansada, si su gesto era triste, si su mirada pedía otra cosa? ¿Cuántas veces lo dijiste solo porque tocaba decir algo? Las mujeres, especialmente las que han vivido, reconocen eso en un segundo. Saben cuando hablas por costumbre. Cuando estás repitiendo una fórmula. Y cuando simplemente estás tratando de cubrir un vacío. Don Felipe, un hombre de 62 años que conocí en un taller de escritura estoica, me contó algo que nunca olvidé. Llevaba 30 años con su esposa. Siempre le decía cosas bonitas, estás bella, eres la mujer más hermosa, qué suerte la mía de tenerte. Pero un día, ella se detuvo en seco y le dijo, Felipe, no me digas más que soy hermosa. Ya no lo necesito. Necesito que me veas. Esa frase lo desarmó.
Me confesó que no durmió esa noche. Se sentó en la sala con una copa de vino y una hoja en blanco, preguntándose cómo se ve a una mujer más allá del cuerpo. ¿Cómo se dice algo sin que suene a lo de siempre? Ese fue el inicio de su transformación. Aprendió a escuchar, a observar, a callar cuando no tenía nada real que decir, y a hablar solo cuando sus palabras nacían de lo que realmente sentía, no de lo que esperaba que ella quisiera oír. Me dijo que, desde entonces, hablaba menos, pero cada palabra valía el doble. Lo que pasa con los halagos vacíos es que ya no tocan el alma. Son como monedas falsas, brillan por fuera, pero no compran nada por dentro. Decir te ves bien no vale nada si no puedes decir también sé que has tenido un día difícil, pero aún así estás aquí con tu luz. Y eso, querido hermano, no se puede improvisar. Se tiene que ver. Y para ver, hay que estar presente. No con los ojos. Con el pecho abierto. Con la mente clara. Con el respeto silencioso que solo un hombre maduro puede ofrecer. Aquí es donde empieza a tener sentido la palabra estoicismo. Porque no se trata de reprimir las emociones, sino de entenderlas. De canalizarlas. De saber que hay momentos en que el silencio es más valioso que el ruido. Y que, cuando hables, cada palabra debe salir como si no hubiera una segunda oportunidad para decirla. Este primer paso, entonces, es reconocer que muchos de los halagos que solíamos usar ya no sirven. No porque estén mal, sino porque son superficiales. Porque no se atreven a bajar al corazón de quien escucha. Porque no nacen del respeto, sino del hábito. Y tú ya no estás para hábitos. Estás para conexiones reales. Estás para decir poco, pero decir lo esencial. Así que la próxima vez que la veas y sientas el impulso de decir que bien te ves, respira. Espera. Observa. Y pregúntate, ¿puedo decir algo que solo yo haya notado? ¿Puedo tocar algo en ella que el resto del mundo pasa por alto? Si la respuesta es sí, entonces habla. Pero si la respuesta es no, honra el momento con tu silencio. Porque a veces, lo más poderoso que puede decir un hombre es nada. Hasta que llegue el momento justo. Y en ese momento, si tienes el valor de hablar desde el alma, descubrirás que hay frases que cambian todo. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Hay una gran diferencia entre mirar y ver. Mirar es lo que hacen los ojos. Ver, en cambio, es lo que hace el alma. Y cuando un hombre ha vivido más de medio siglo, empieza a entender que el verdadero acto de amar no está en los regalos ni en los grandes gestos, sino en saber ver lo invisible. Aprecio como, es una frase sencilla. Tan sencilla que muchos la subestiman. Pero en boca de un hombre maduro, dicha en el momento justo, puede abrir un puente directo al corazón de una mujer. No se trata de adular. No se trata de impresionar. Se trata de notar algo que los demás no ven. Y tener el coraje de decirlo. A esta edad, hemos visto suficiente para saber que los detalles importan. Que un gesto vale más que un discurso. Que una mirada sincera puede cambiar el curso de una conversación. Y también sabemos, porque la vida nos lo ha enseñado a golpes, que muchas veces las mujeres no necesitan flores, ni promesas, ni discursos, sino simplemente sentir que alguien las ve realmente. Que alguien reconoce su esfuerzo, su sensibilidad, su manera única de estar en el mundo. Cuando dices aprecio como, estás haciendo exactamente eso. Estás tomando algo cotidiano, un gesto, una actitud, una reacción, y lo estás elevando. Lo estás poniendo en palabras con respeto, con claridad, con humanidad. Y créeme
Cuando una mujer siente que ha sido vista por dentro, algo se despierta en ella. Algo que no se despierta con un "estás linda" ni con un emoji de corazón. Algo que la toca porque la reconoce. Recuerdo a don Ernesto, un hombre de 58 años que asistió a un retiro de meditación para hombres en Guanajuato. Durante una de las charlas, habló de su pareja, con la que llevaba casi 15 años. Dijo que ella era una mujer generosa, pero que últimamente estaba distante. No respondía con la misma calidez. Las conversaciones eran más frías. Y un día, mientras ella hablaba con entusiasmo sobre un proyecto con niños en su comunidad, él simplemente la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le dijo: "Aprecio cómo hablas de lo que haces. Tu pasión se nota. Y eso me inspira". No fue un elogio cualquiera. Fue un espejo limpio. Ella se quedó en silencio y sonrió. Una sonrisa distinta. De esas que no se fingen. Después de ese día, algo cambió entre ellos. Esa es la fuerza de esta frase. No necesita adornos. No necesita escenario. Solo necesita verdad. Cuando le dices a una mujer "aprecio cómo sostienes a tu familia incluso en los días difíciles", estás diciéndole: "Veo tu lucha". Cuando le dices "aprecio cómo escuchas sin juzgar", le estás diciendo: "Valoro tu presencia". Y cuando le dices "aprecio cómo sonríes incluso cuando estás cansada", le estás diciendo: "Noto tu fortaleza". No es un elogio sobre su apariencia. Es una caricia a su alma. Pero cuidado. Esta frase no es una fórmula mágica. No se debe usar sin sentido. No la repitas como si fuera parte de un guión aprendido. Si no viene del corazón, si no está respaldada por una observación real, pierde todo su poder. Y peor aún, puede sonar manipuladora. Porque una mujer madura lo nota. Nota el tono, la mirada, la intención. Si no es honesto, no sirve. Por eso, antes de decirlo, tómate un momento. Observa. Escucha. Espera el instante donde realmente sientas que algo que ella hizo o dijo merece ser reconocido. No tiene que ser algo grande. A veces lo más hermoso está en lo más simple, como prepara el café, cómo trata a un desconocido, cómo organiza su día con calma, cómo ríe con sus amigas, cómo se queda en silencio sin necesitar nada. Es ahí donde vive la magia. Y cuando llegue ese momento, dilo. Suavemente. Con calma. Sin buscar una reacción. Solo dilo y suéltalo. Como quien deja una piedra lisa junto al río. Como quien ofrece una verdad sin esperar recompensa. Porque cuando dices "aprecio cómo", y lo haces con el corazón abierto, estás diciendo mucho más, estás diciendo: "Te veo. Te valoro. No pasas desapercibida para mí". Esta frase, bien usada, puede reparar distancias, sanar heridas pequeñas, volver a encender una conexión que parecía dormida. No con fuegos artificiales, sino con brasas que dan calor verdadero. Puede que ella no diga nada en el momento. Puede que solo asienta. Pero lo sentirá. Porque no hay mujer que no desee, en lo profundo, ser reconocida por quien es, no solo por cómo se ve. Y tú, hombre de más de 50, tienes esa ventaja, ya no estás apurado, ya no estás buscando conquistar. Estás buscando verdad. Estás buscando paz. Estás buscando conexión real. Y eso se construye con palabras como esta. Ahora respira un momento. Recuerda a una mujer en tu vida, tu pareja, una amiga, tu hermana, tu hija, y piensa: ¿qué hace ella que merece ser notado? ¿Qué gesto pequeño ha pasado desapercibido para todos,
menos para ti? La respuesta a esa pregunta puede ser tu próxima frase. Y créeme, puede cambiarlo todo. Porque a veces no hace falta decir mucho. Solo hace falta decir lo correcto en el momento justo. Y eso, hermano, es lo que aprenderemos en la siguiente parte. A veces creemos que expresar gratitud es un gesto débil. Que decirle a una mujer cuánto valoramos su presencia puede sonar cursi, innecesario o hasta exagerado. Pero con los años, uno se da cuenta de que la verdadera fuerza no está en aparentar indiferencia, sino en tener la valentía de reconocer lo que de verdad importa. Y una de las frases más poderosas que puede decir un hombre que ha vivido, que ha caído y se ha vuelto a levantar, es esta: me siento afortunado de estar a tu lado. No es una frase que se lanza al aire sin pensar. No se dice como respuesta a un cumplido ni como un adorno entre conversaciones. Se dice cuando lo sientes en el pecho. Cuando has compartido con esa persona un momento real. Cuando su presencia, aunque silenciosa, hace que el mundo pese un poco menos. Es ahí donde esta frase tiene sentido. Y peso. Don Manuel, un hombre de 63 años que conocí en Medellín, me contó que durante muchos años su matrimonio funcionaba como un reloj, preciso, ordenado, pero sin alma. Hacían lo necesario, cumplían sus roles, se cuidaban, pero habían dejado de agradecerse. Hasta que una tarde, después de una cirugía complicada, su esposa se sentó a su lado en silencio. No dijo nada. No preguntó nada. Solo estuvo ahí. Con él. Horas enteras. Y cuando ella se levantó para irse, él la miró con ojos cansados y le dijo: no necesitas decir nada. Me siento afortunado de que estés aquí. Ella se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por la frase, sino por el tono. Por el momento. Porque sabía que eso venía del alma, no de la boca. A esa edad ya no necesitamos aplausos. Lo que más necesitamos es saber que nuestra presencia tiene valor. Y las mujeres no son diferentes. A lo largo de los años, han sostenido la casa, los hijos, las emociones, las crisis. Muchas veces en silencio. Muchas veces sin reconocimiento. Y tú sabes lo que puede significar para ella que, después de tanto, tú te detengas un segundo y le digas: me siento afortunado de estar contigo. Es como si, por fin, alguien le pusiera nombre a todo lo que ha dado sin pedir nada. La belleza de esta frase está en que no exige, no justifica, no compensa. Solo reconoce. Y lo hace sin adornos. Lo hace con sencillez. Porque cuando una mujer madura escucha eso, dicho con sinceridad, no con intención de manipular, lo guarda. Lo guarda como quien guarda una carta escrita a mano en el fondo de un cajón. Porque no es algo que se oye todos los días. Ahora bien, esta frase no sirve si se dice para quedar bien. No es para después de una cena elegante ni para acompañar un regalo. No es para los momentos especiales fabricados. Es para esos instantes cotidianos donde la conexión es real. Donde tú, como hombre, reconoces que su presencia hace la diferencia. Tal vez están viendo una película y ella se recuesta en tu hombro. Tal vez están caminando en silencio y ella te toma la mano. Tal vez simplemente está ahí, sin decir nada, pero su sola compañía te calma. Ese es el momento. Y tú puedes decir: no sé cómo explicarlo, pero me siento afortunado de estar a tu lado. Eso no se olvida. A nivel filosófico, esta frase también tiene una raíz profunda. Marco Aurelio, emperador estoico, hablaba constantemente sobre la gratitud como una forma de fortaleza.
No se trata de agradecer por cortesía, sino de entrenar el alma para ver el valor de las cosas simples. En este caso, ver el valor de alguien que camina a tu lado, incluso cuando tú no eres perfecto. Porque la verdad es que ninguno de nosotros lo es. Tenemos heridas, fallas, arrepentimientos. Y sin embargo, hay mujeres que nos acompañan con paciencia, con ternura, con humanidad. Mujeres que no nos piden que seamos héroes, sino que seamos sinceros. Y cuando tú les devuelves esa sinceridad en forma de gratitud, algo cambia. El aire se hace más limpio. La distancia se acorta. La conexión se profundiza. A veces, un solo me siento afortunado de estar contigo puede sanar años de indiferencia. No porque lo resuelva todo, sino porque reabre el canal de la verdad. Y eso, a esta edad, vale más que cualquier regalo. Haz la prueba. No busques el momento perfecto. Solo estate atento. Y cuando lo sientas de verdad, no antes, no por cumplir, dilo. Dilo con voz serena. Con pausa. Con respeto. No esperes una respuesta inmediata. No la necesitas. Porque el valor de esta frase no está en lo que ella diga, sino en que tú hayas tenido el valor de decirlo. Y si ella lo recibe con el mismo silencio con el que tú lo dijiste, sabrás que fue suficiente. Porque en ese momento, ambos sabrán que el vínculo no necesita palabras bonitas ni promesas eternas. Solo necesita presencia. Y presencia dicha con verdad. En la siguiente parte, hablaremos de una frase aún más poderosa, porque no se refiere a lo que tú sientes por ella, sino a lo que ella genera a tu alrededor. Una frase que, cuando se dice bien, puede cambiar cómo te ve y cómo se ve a sí misma. Hay personas que no lo intentan, pero transforman todo. No hacen ruido, no buscan protagonismo, no dan discursos, pero su sola forma de estar cambia el aire que se respira. Y si has tenido la suerte de compartir tiempo con una mujer así, lo sabes. Es esa sensación de que, con ella, incluso las cosas más comunes se sienten distintas. Que su presencia calma, ilumina, ordena. Y que su manera de hacer, de mirar, de hablar, vuelve la vida más llevadera. A esa experiencia se le puede poner una sola frase, sencilla pero cargada de verdad: tú haces que todo sea mejor. No estás elogiando su físico. Tampoco estás reconociendo un favor específico. Estás hablando de su impacto, del efecto que tiene su existencia cotidiana sobre la tuya. Y ese tipo de reconocimiento, a esta edad, vale oro. Porque no se trata de halagar lo que ella hace, sino de agradecer lo que ella provoca. No con gestos grandes, sino con su forma de ser. Don Víctor, un maestro jubilado de 65 años en Lima, me contó una historia que ilustra esto con total claridad. Durante años vivió solo, después de una separación difícil. Se acostumbró al silencio, a sus rutinas, a sus libros. Un día conoció a Alicia, una mujer tranquila, sin extravagancias. Ella no hablaba mucho, pero cuando estaba cerca, decía él, el mundo se sentía menos duro. No sabía explicar por qué. Solo que cuando ella venía a tomar café por la tarde, el ruido de la ciudad parecía disminuir. Una vez, mientras lavaban los platos después de cocinar juntos, él se giró y le dijo: tú haces que todo sea mejor. Hasta un lunes se siente como domingo contigo. Ella se rió bajito, pero luego lo miró largo rato sin decir nada. Porque sabía que eso venía de un lugar sincero. Y no lo olvidó nunca. La fuerza de esta frase está en que no es técnica, no es estrategia. Es vivencia. Solo puedes decirla cuando realmente lo sientes. Cuando, al mirar alrededor,
te das cuenta de que su forma de estar ha hecho que todo mejore. Que el día tenga otra luz. Que tú mismo, incluso con tus defectos, seas un poco mejor. Piensa en esas situaciones, estás pasando un mal día, pero ella te acompaña en silencio y te sientes menos solo. Ella cuenta una anécdota tonta, pero tú terminas riendo de verdad, como no lo hacías hace tiempo. Tienes una preocupación, pero ella te da una mirada o una palabra que no resuelve el problema, pero sí te da paz. Es ahí cuando puedes decir, tú haces que todo sea mejor. Y no sé cómo lo haces, pero funciona. Este tipo de frases tiene un poder especial porque refleja impacto, no intención. Muchas personas hacen cosas esperando reconocimiento. Pero quien hace que todo sea mejor, lo hace sin buscarlo. Y cuando tú lo notas y lo nombras, le estás dando el regalo más grande, saber que su forma de ser mejora tu mundo. En la filosofía estoica hay un concepto llamado arete, que significa excelencia en el ser. No se trata de hacer más o ser perfecto, sino de vivir de tal manera que tu presencia armonice con el mundo. Cuando tú le dices a una mujer que su manera de vivir, de estar, de hablar, de mirar, mejora tu entorno, estás reconociendo su arete, su valor profundo, su efecto invisible. Y eso no se olvida. Pero cuidado, como las otras frases, esta también requiere de verdad. No se dice porque suena bien. No se dice como comodín. No se dice después de una discusión para quedar bien. Se dice cuando, en medio de lo simple, lo cotidiano, lo suave, tú sientes que todo encaja mejor con ella cerca. Que sin cambiar nada, ella ya lo cambia todo. Don Tomás, de 60 años, me lo dijo así, con ella, incluso el silencio tiene sentido. Me hace querer levantarme con más calma. Me hace querer tratar mejor a la gente. No porque me lo diga, sino porque así es ella. Eso, hermano, es el tipo de mujer a quien se le dice, tú haces que todo sea mejor. Y no hace falta un momento perfecto. Puede ser mientras preparan la cena. Mientras están en el auto, en silencio. Mientras caminan por el parque sin rumbo. Lo importante no es el lugar. Es el momento interior. Es que tú reconozcas, desde dentro, que su presencia cambia algo en ti. Que, sin darte cuenta, te hizo mejor hombre. Y cuando eso pase, no lo pienses tanto. Díselo. Con voz firme, pero tranquila. Sin expectativa. Sin necesidad de respuesta. Solo como quien entrega una verdad y sigue su camino. Porque esa verdad ya lo dijo todo. En la siguiente parte hablaremos del factor más subestimado de todas estas frases, el momento justo. Porque una frase honesta dicha en el momento equivocado, pierde fuerza. Pero dicha con conciencia, en el instante exacto, puede marcar la diferencia entre un adorno pasajero y una huella inolvidable. Hay una verdad que solo aprendemos con los años. No basta con decir algo bonito, hay que saber cuándo decirlo. Y muchas veces, el problema no es lo que decimos, sino cuando lo decimos. Una frase hermosa, profunda, nacida del corazón, puede perder todo su valor si se lanza en el momento equivocado. A veces, incluso puede generar rechazo, incomodidad o simplemente pasar desapercibida. Y eso, para un hombre maduro que ya no quiere malgastar sus palabras, es algo que vale la pena entender. En nuestra juventud, creíamos que lo importante era tener algo que decir. Aprendimos frases, técnicas, formas de hablar que funcionaban en general. Pero con el tiempo, la vida, y sobre todo las mujeres que nos han acompañado, nos enseñan que no se trata de hablar más, sino de hablar mejor.
Y hablar mejor significa hablar cuando el alma del otro está abierta para escuchar. Y eso no ocurre todo el tiempo. No se forza. Se percibe. Se respeta. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, decía: habla solo si tus palabras son mejores que el silencio. Qué frase tan simple y tan difícil de aplicar. Porque estamos acostumbrados a llenar vacíos, a decir algo por compromiso, a no tolerar los silencios. Pero el silencio, cuando es respetado, puede ser más íntimo que cualquier frase. Y por eso, cuando rompemos ese silencio con una palabra verdadera, en el instante exacto, esa palabra entra directo al corazón. Pensemos en un ejemplo común. Estás con tu pareja, están caminando por la calle, pero tú sientes que ella está tensa, distante. Tal vez ha tenido un mal día. En ese momento, decirle tú haces que todo sea mejor suena forzado. No porque no sea verdad, sino porque no es el momento. Porque ella necesita primero ser escuchada, descargarse, liberar su carga. No está lista para recibir. Y tú, como hombre sereno, tienes que percibir eso. Lo mismo pasa cuando se intenta usar la frase me siento afortunado de estar a tu lado después de una discusión sin haber reparado el daño. Suena como un intento de evitar el conflicto. Pierde fuerza. Porque no está respaldada por un momento de conexión. Está lanzada como escudo. Y las mujeres maduras, ellas lo sienten todo, lo notan al instante. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el momento justo? La respuesta no es una fórmula. Es presencia. Es observar. Escuchar más allá de las palabras. Notar su energía, su cuerpo, sus gestos. Y sobre todo, esperar sin ansiedad. El momento llega cuando hay una apertura, cuando la conexión está ahí, aunque sea sutil. Cuando los dos están en sintonía. No hace falta que sea una escena romántica o extraordinaria. Muchas veces, los momentos más poderosos ocurren en lo cotidiano, después de compartir una comida tranquila, durante una caminata en silencio, al terminar una conversación donde ella se abrió contigo. Don Esteban, un hombre viudo de 67 años, me lo explicó de forma bellísima. Uno aprende a dejar de hablar para llenar el espacio, y empieza a hablar solo cuando siente que la palabra va a caer como semilla en tierra fértil. Y eso es exactamente lo que distingue a un hombre maduro de un hombre ansioso, la paciencia para esperar el terreno fértil. También es importante entender que no todos los días son días de sembrar. A veces, lo más sabio es quedarse en silencio. Acompañar sin decir nada. Estar ahí con presencia y respeto. Porque muchas veces, el silencio bien sostenido crea más intimidad que cualquier palabra. Y cuando por fin llega el momento, entonces sí, tu frase, dicha desde la calma, resonará con toda su fuerza. Imagina que han tenido un día difícil, lleno de preocupaciones. Pero al final de la noche, se sientan juntos, comparten una bebida, hay silencio. En ese momento, tú la miras y dices, aprecio cómo logras mantenerte en pie a pesar de todo. Esa frase, dicha ahí, con voz tranquila, sin adornos, puede abrazarla por dentro. Porque llegó cuando ella estaba lista para sentirla. O imagina que, después de una conversación larga y profunda, donde ella te compartió sus miedos, sus dudas, sus heridas, tú simplemente le tomas la mano y dices, me siento afortunado de estar a tu lado. No hay música de fondo, ni cena elegante. Solo dos personas conectadas desde la verdad. Y esa frase, lanzada como una ofrenda silenciosa, será inolvidable. El momento justo no siempre avisa. Pero tú lo sabrás si aprendes a estar presente.
Si dejas de pensar en lo que vas a decir y empiezas a sentir el valor de cada instante compartido. Porque al final, lo más importante no es lo que dices, sino lo que provocas cuando lo dices. Y cuando una frase nace del corazón, en el momento adecuado, se convierte en algo más que palabras, se convierte en memoria emocional. En la siguiente parte, hablaremos del poder que tiene un hombre cuando aprende a hablar desde el alma. No desde la necesidad, ni desde la costumbre, sino desde esa parte serena que solo nace después de los 50, cuando uno ya no quiere convencer, sino simplemente conectar. Llega un momento en la vida de todo hombre, generalmente después de los 50, en el que uno deja de buscar palabras para impresionar. Ya no se trata de gustar, ni de quedar bien, ni de tener la frase perfecta. Se trata de algo más profundo, hablar desde el alma. Porque después de tantas historias vividas, de tantas pérdidas, errores, reconciliaciones y silencios, uno entiende que la voz más poderosa que tiene no es la más fuerte, sino la más sincera. Y cuando un hombre habla desde ese lugar, desde la calma interior, desde la verdad, sus palabras no necesitan adornos. Porque llegan. Porque pesan. Porque sanan. Don Luis, un hombre de 60 años que conocí en un grupo de lectura estoica en Querétaro, compartió una experiencia que nunca olvidaré. Su esposa, con quien llevaba más de 3 décadas, había comenzado a alejarse emocionalmente. No había discusión, ni infidelidad, ni gritos. Solo una distancia que crecía en silencio. Un día, mientras lavaban los platos en completo mutismo, él se detuvo, la miró con los ojos húmedos y dijo sin pensarlo mucho: aprecio como tú me escuchas incluso cuando no tengo palabras. Me hace sentir menos solo, incluso en mi propio silencio. Ella se quedó en shock. No respondió. No lloró. Solo se acercó y lo abrazó. Me dijo que ese fue el punto de inflexión. No porque arreglara todo, sino porque fue la primera vez en años que él no habló desde el deber, sino desde su alma. Esa es la diferencia. La mayoría de los hombres están acostumbrados a hablar desde la cabeza, desde lo que creen que deben decir o desde lo que esperan que funcione. Pero cuando uno empieza a hablar desde lo que siente de verdad, sin máscaras, sin pretensiones, algo cambia. Se abre un canal que había estado bloqueado por años. Y para hablar desde el alma, no necesitas tener un vocabulario perfecto, ni una voz radiofónica, ni un guión en la cabeza. Solo necesitas estar presente. Haber escuchado. Haber observado. Y sobre todo, haber sentido. Porque las palabras que nacen de la experiencia real tienen una vibración distinta. Son palabras que no buscan respuesta. Son palabras que se entregan. Que simplemente se dicen y quedan flotando en el corazón de quien las recibe. Piensa en esto: ¿cuántas veces hemos dicho cosas que no sentimos? ¿Cuántas veces hemos repetido frases por costumbre? ¿Cuántas veces hemos callado cuando debimos hablar o hablado cuando el silencio era más sabio? A esta altura de la vida, ya no hay tiempo para palabras vacías. Cada frase debe ser elegida como quien elige una piedra para lanzar al río, con calma, con conciencia, con dirección. Y aquí es donde las frases que hemos explorado en este video adquieren su verdadero poder. Aprecio cómo. Me siento afortunado de estar a tu lado. Tú haces que todo sea mejor. Son frases que no sirven si las dices por repetir. Pero dichas con alma, pueden reconstruir un puente roto, pueden sanar un distanciamiento emocional, pueden abrir un espacio de ternura donde antes solo había rutina. La clave está en la autenticidad. No tienes que sonar poético. Solo verdadero. Porque cuando tú hablas desde lo que realmente te conmovió, ya sea un gesto de ella,
una mirada, una forma de actuar, ella lo siente. Y no lo olvida. Porque para una mujer que ha dado tanto, que ha sostenido tanto, ser reconocida de forma honesta es un regalo que no tiene precio. Además, cuando tú hablas desde el alma, también te transformas a ti mismo. Porque al verbalizar lo que sientes, te vuelves más consciente de lo que tienes. Lo valoras más. Lo cuidas mejor. Es como si las palabras que salen también regresaran para recordarte lo afortunado que eres de compartir la vida con alguien que realmente toca tu existencia. No necesitas grandes momentos para hacerlo. Basta con que ella esté contigo, tranquila, auténtica. Que tú te detengas un instante, la mires y digas algo que no viene de tu memoria, sino de tu corazón. Algo como, no sé si lo digo suficiente, pero tú haces que esta vida mía sea más amable. Eso, dicho con alma, puede ser más fuerte que 1000 regalos. Más sanador que 1000 disculpas. Más cercano que 1000 abrazos. Y si no sabes cómo empezar, comienza por practicar el silencio interior. Escúchate. Observa tus emociones cuando estás con ella. Pregúntate, ¿qué me hace sentir su presencia? ¿Qué cambió en mí desde que ella está aquí? Y cuando tengas esa respuesta, dilo. Sin miedo. Sin presión. Sin esperar nada. Dilo porque lo sientes. Y eso bastará. Porque cuando un hombre habla desde el alma, no necesita convencer. No necesita impresionar. Solo necesita existir con verdad. Y eso, hermano, es lo que más se recuerda cuando el tiempo pasa. En la última parte, cerraremos este camino reflexionando sobre lo que realmente queda cuando las palabras se han dicho, y lo que se construye cuando un hombre decide comunicarse desde el respeto, la experiencia y el amor sereno. Después de todo lo compartido, hay algo que queda claro: no se trata de decir más, sino de decir mejor. Un hombre que ha vivido más de 50 años ya ha entendido que las palabras tienen peso, y que ese peso puede construir o puede romper. Por eso, cuando hablamos desde el alma, desde la presencia y desde la verdad, no solo nos comunicamos, conectamos. Hoy has descubierto 3 frases sencillas pero poderosas. No son técnicas, ni fórmulas, ni trucos, son puentes. Puentes que pueden unir lo que parecía distante, sanar lo que parecía roto y revivir lo que parecía dormido. Pero recuerda, su fuerza no está en la frase, sino en el momento, en la intención y en tu capacidad de ver a la mujer que tienes al lado como lo que es, única. Si alguna parte de este video resonó contigo, deja tu comentario con la frase "ahora sé cuándo hablar" y cuéntame cuál fue la reflexión que más te tocó. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando este camino estoico del hombre sereno, maduro y consciente. Comparte este contenido con otro hermano que necesite escuchar algo real. Porque a esta edad, ya no buscamos impresionar, buscamos impactar. Y a veces, una sola palabra dicha con verdad puede cambiarlo todo.